Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Por favor, yo le voy a... vamos a imaginarnos que estábamos en otro planeta, viajando, paseando, y regresamos de un momento a otro al planeta Tierra y encontramos ese panorama. Por favor. ¿Qué ha pasado aquí? Siga, por favor. Mire, encontramos que estos avisos de la revista Semana dicen: hubo 3.043.000 afectados desde abril del 2010 por el invierno, 415 personas perdieron la vida, 3 pueblos deberán ser reasentados, 17.000 viviendas rurales están destruidas y otras 140.000 averiadas, 1.053 inundaciones, 572 deslizamientos de tierra, 27 avalanchas, 600.000 aves murieron y hay 28 millones en peligro. 115.000 bovinos murieron y 1.400.000 fueron desplazados. 1.324.000 hectáreas afectadas dejó el invierno. Eso sin que mencionen ahí los acueductos de los pueblos o el gasoducto o el oleoducto, todos los dañados por los derrumbes, y no han mencionado las vías, no han mencionado todo. Un solo pantallazo en el internet encuentra uno muertos por el invierno, por las avalanchas, por los derrumbes. Siguiente, por favor. Aquí voy a hacer una serie de pasaditas, así como rapiditas, porque el tiempo es corto, no tan rápido, pero sí. Sí, bueno, otra. Mire, ahí hay un panorama, unos aspectos de un derrumbe, mesitas del colegio, de otro en Biotá, cómo está el Chicamocha, otro en Biotá a la derecha, siga. Por el camino a Yopal, también en Paratebueno, Cundinamarca, también en San Martín Meta, ese de la derecha abajo es de San Martín, por los lados llegando a Yopal, el siguiente, eso es en Ubatela, de la izquierda, la siguiente es en Ciudad Bolívar, Bogotá, la de abajo izquierda es Mondoñedo y la de abajo derecha es por la carretera Villavicencio, siga. Bueno, ahí yo quiero de esa transparencia solo que ustedes vean lo que está en rojo. Sin erosión el 48% de Colombia, según datos del IGAC. O sea, el país está erosionado. Sigamos. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué factores hacen que ocurra erosión? ¿Qué factores favorecen la erosión? En primer lugar, la lluvia, sí, la maldita niña, dijo el presidente, que esa maldita niña, y lógico hay factores como la pendiente del terreno, pues nada más pendiente, más susceptibilidad a la erosión, características del suelo y acción antrópica. Yo quiero hablar un poquito de esto, de la pendiente del terreno tal vez no, porque esa no se puede modificar por el hombre mucho, aunque sí algo. El efecto invernadero. Pues el hombre produce los gases que sabemos, eso lo ha hablado todo el mundo, gases de distintos tipos, de distinta naturaleza, pero más que todo el gas carbónico. Y el gas carbónico se produce por muchas razones, por nuestra respiración. Nosotros tomamos oxígeno y exhalamos gas carbónico, lo mismo hacen los animales. Toda la respiración aeróbica del planeta de los animales produce gas carbónico. Pero también los carros, las máquinas, las quemas, los cigarrillos, ¿cuántos millones de personas están fumando al tiempo y botando gas carbónico? Entonces, todo ese gas carbónico se acumula en la atmósfera y hace el oficio de una teja de un invernadero en que el sol entra, pero luego no puede salir y comienza a rebotar como está rebotando esas flechas. Eso hace que se caliente la tierra y que se produzca entonces más evaporación del suelo, más evaporación de los lagos, de los ríos, de los mares, de los polos, de los nevados, y por lo tanto va a haber más agua en la atmósfera y tendrá necesariamente que aumentar la precipitación. Sigamos la siguiente a ver. Entonces la lluvia se modifica, aumenta la intensidad, la frecuencia,
se cambia la frecuencia y se disminuye, se cambia también la distribución. Eso en cuanto a la lluvia. Ahora, y otro factor que influye, características del suelo. ¿Y por qué? ¿Qué es el suelo? Bueno, primero quiero definir que el suelo es el lugar donde se desarrollan las plantas. Pero el suelo tiene una composición. Esa composición que se ve en ese pastelito muestra que tiene 45% de minerales, 5% de materia orgánica y el resto, la otra mitad, la mitad del suelo son poros. Ese dato es muy importante. En un suelo normal, la mitad de su volumen son poros. Poros grandes encargados de airear el suelo y de permitir que el agua pase y se infiltre y se percole y se mueva dentro del suelo. Y poros pequeños encargados de retener agua, microporos encargados de retener agua para que las plantas tengan humedad aprovechable en el momento de su crecimiento. Sigamos. Bueno, el suelo, en la anterior estaba el corte de suelo, que nosotros llamamos el perfil del suelo, que está formado por una sucesión de capas paralelas a la superficie que se llaman horizontes. Aquí dice factores importantes en conservación de suelos. ¿Qué es importante? La cantidad de lluvia, la pendiente del terreno, el uso del suelo, la cobertura vegetal. Y allá a la derecha, algunas características del suelo como humus. Quiero hablar un poquitico del humus. El humus, o sea, el 5% del suelo es humus, es materia orgánica, en promedio, aunque hay suelos que tienen hasta 20-30% de materia orgánica, otros que son completamente solo materia orgánica, como los suelos que llaman orgánicos, y hay suelos que no tienen materia orgánica, como los de los desiertos. Hay de todo, pero en un promedio un 5% de materia orgánica es importante. La materia orgánica es el componente más importante que tienen los suelos, tanto que ahora ya se ha cambiado y ya se está pensando en que hay que aplicar abono orgánico, aunque los que manejan la agricultura orgánica lo hacen como que ellos creen o piensan que con la materia orgánica fertilizan o le dan nutrientes a las plantas, y eso no es tan cierto. La materia orgánica contiene, los abonos orgánicos contienen muy poca concentración de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso y los demás nutrientes. Realmente la materia orgánica no alcanza a suplir los requerimientos de las plantas. La materia orgánica, pero si la materia orgánica sí es excelente, es muy buena, es lo mejor que existe, hace subir la producción de las cosechas, pero no tanto porque la nutra, sino porque la materia orgánica mejora las condiciones físicas del suelo. La materia orgánica le da más porosidad al suelo, el suelo se hace más suelto, más penetrable por las raíces pueden crecer mejor, pueden buscar más nutrientes lejos, pueden buscar más agua, y entonces iría a haber más producción de la cosecha. De tal manera que cuando agregamos materia orgánica, lo que estamos haciendo es mejorando la condición física del suelo. Quiero aquí traer un cálculo pequeño. Yo hice un folleto y les pedí el favor que me lo repartieran. Un cálculo pequeño que está en el folleto. La materia orgánica es retenedora de agua, es hidrófila, de tal manera que es capaz de retener agua 5 o 6 veces su propio peso. Un suelo con un 10% de materia orgánica, creo que es lo que yo coloco ahí, que como hay muchos en la sabana de Bogotá, 10% de materia orgánica quiere decir que en 1 metro de profundidad de ese suelo, 1 metro de profundidad del suelo pesa aproximadamente 10 millones de kilogramos.
porque son 10.000 metros cuadrados, por 1 metro de profundidad 10.000 metros cúbicos, por densidad de 1, que es más o menos media, entonces a 10 millones de kilogramos, y si tiene 10% de materia orgánica, que sería capaz de retener, la materia orgánica pesaría 1 millón de kilos, y ese millón de kilos sería capaz de retener 5 millones de kilos de agua, o sea 5.000 metros cúbicos. Ustedes comprenden que ese suelo que tenga esa materia orgánica, por un lado cuando llueve se almacenan 5.000 metros cúbicos por hectárea, y por otro lado serían 5.000 metros cúbicos que no correrían sobre las laderas causando la erosión que nosotros conocemos. De tal manera que una forma de luchar contra la erosión, contra la colmatación de los ríos, contra todas las desgracias que hemos vivido, es mantener un buen nivel de materia orgánica en el suelo. Aquí en la transparencia está mostrando una característica del suelo que llama estructura del suelo. La materia orgánica propicia la formación de terroncitos, de agregados, se llaman agregados, se llama la estructura del suelo. Ustedes comprenden que si, déjenmela por favor, así como estaba, comprenden que si ese suelo, la parte izquierda es unas raíces de una planta que la apreté y saqué lo que está al lado derecho y le tomé foto. Comprenden que si esa de la parte derecha estuviera molido, completamente mullido, convertido en polvo, ni aire ni agua penetran ese suelo, pero si está así en forma de terroncitos, que se llama estructura, tanto el agua como el aire pueden penetrar el suelo. Un aguacero que caiga sobre ese suelo penetra y se infiltra y no corre sobre la superficie, ni ese aguacero es capaz de arrastrarse el suelo, porque un terroncito de esos pesa más que las partículas cuando están individuales y molidas y bien finas. De tal manera que mantener un buen grado de estructura es una buena lucha contra la erosión. Sigamos. Otra propiedad de los suelos es la mineralogía. Eso de mineralogía, tendría que hablar varias horas de mineralogía y sería hasta poco, pero aquí quiero decir solamente una cosa, que entre los minerales del suelo hay arcillas, ustedes las conocen, la grea. La grea, algunos tipos de arcilla tienen la propiedad de dilatarse mucho cuando se humedecen y contraerse cuando se secan. Se dilatan y se contraen, se dilatan y se contraen. De tal manera que cuando se contraen en verano se forman muchas grietas sobre el terreno. Ojo que esto es bien importante, muchas grietas sobre el terreno en verano en suelos arcillosos de arcillas expansivas. Cuando llega el siguiente invierno, el agua se mete por la grieta y esa grieta se rellena de agua, todas las grietas se rellenan de agua, el subsuelo se satura de agua y comienza a deslizarse por ayuda de la gravedad, y ahí es donde se presentan los deslizamientos, los derrumbes, las avalanchas y todos esos tipos de tragedias que se han vivido, que se van barrios enteros y que se caen las montañas y que se daña el acueducto y todo por estar en zonas de arcillas expansivas. De tal manera que es necesario también conocer el tipo de arcilla que hay en una región para saber cómo se va a manejar eso. Como no puedo decir cómo se va a manejar porque se me acaba el tiempo, quiero simplemente decir que es cuestión de manejo. Es cuestión de manejo. Aquí, por ejemplo, digo, se agrieta cuando se seca, no la dejemos secar, pongámosle riego, no le dejemos que el sol le dé, pongámosle cobertura, mantengamos el suelo cubierto, mantengamos el suelo húmedo y manejémoslo como debe manejarse, que hay muchas técnicas de manejo, pero que no se aplican. En todas las regiones donde hay toda esa avalancha, no se aplica ninguna técnica de manejo del suelo. Sigamos. Para mostrarles el perfil. Todos los suelos no son iguales. Hay unos suelos que son una capa delgadita descansando sobre rocas que son muy susceptibles a la erosión, o una capita descansando sobre capas arcillosas. Ahí así por encimita se ve que la morfología del perfil es distinto. Por ejemplo, el suelo del centro es profundo, es de los llanos orientales. El de acá se ve que tiene unas características muy pobres
unas características físicas indeseables, ni siquiera pueden penetrar las raíces de las plantas, entonces es un suelo malo. Todos los suelos no son lo mismo, cada suelo cambia, se necesita conocer el suelo para poder diseñar un paquete de manejo para que no se erosione. Sigamos. Aquí también son unas pequeñas tomas. Estas tomitas las hice hace poquitico en un municipio por allá en San Juan de Nepomuceno, en Bolívar. Y en la primera de la izquierda arriba era el monte, así está, la mayor parte de la región tiene esa montañita y la están talando, la talan, la queman, luego queda así pelado y al final en poquitos meses están apareciendo esas cárcavas. Yo ya les dije, ojo, mire lo que están haciendo, es la tala, la quema, enseguida se propicia la erosión. La quema es muy mala. La quema es muy mala, nos han dicho desde que estábamos chiquitos, yo sí he oído decir mucho que la quema es mala, pero nunca, generalmente nunca dicen por qué. Yo voy a tratar más tardecito de decir por qué. Sigamos. La quema. Mire, haciendo un pequeño paréntesis, quizá no se me acabe el tiempo. Un pequeño aquí alto para decir por qué es mala la quema. He dicho que la materia orgánica es muy importante. Hemos dicho también del calentamiento del planeta. ¡Uy, qué susto! Nos vamos a morir porque se va a calentar el planeta y se nos va a inundar, va a subir el nivel de las aguas, se va a calentar todo el ambiente, morimos de calor o morimos asfixiados por mucho gas carbónico o por falta de oxígeno. Aquí alguien que me antecedió habló del oxígeno, la concentración de oxígeno. Si baja un poco, nos asfixiamos. Como en la producción de gas carbónico se gasta oxígeno, la tendencia es que la cantidad de oxígeno vaya a disminuir. Podemos acabarnos por falta de oxígeno. Y ahora yo digo, no, esta frase la he hecho a muchos alumnos míos. Yo he dictado clase 39 años en distintas universidades y en posgrado y en facultades y en todas partes. Entonces he dicho, no nos vamos a morir por el calentamiento, nos vamos a morir porque se van a morir unas bacterias que hay en el suelo por efecto de las quemas. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Mire, las plantas para su desarrollo necesitan agua, necesitan gas carbónico, necesitan energía solar y necesitan unos nutrientes. Entre esos nutrientes hay uno, el más importante, tal vez el más importante, es el nitrógeno. Nuestra carne es proteína y la proteína contiene nitrógeno. De tal manera que si no hay nitrógeno, no hay proteínas. La planta toma el nitrógeno del suelo. Pero digo, ¿pero cómo? En el suelo no hay minerales nitrogenados. Esos no existen en las rocas, excepto en Chile, que hay unos nitros chilenos que tienen nitrato de sodio. No hay ningún mineral de la corteza que encontremos que esa roca es nitrogenada. Eso no existe. Pero la atmósfera contiene 78% de nitrógeno gaseoso. Pero la planta no puede absorberlo, ni yo. Yo puedo respirar muy profundo y meterme todo el nitrógeno que quiera a mis pulmones, pero mi organismo no asimila ese N2 que es gaseoso. Debe antes unas bacterias que hay en el suelo pasarlo a su cuerpo, que esas sí son capaces de asimilarlo, y esas bacterias se lo ceden a las plantas. ¿Y de qué viven esas bacterias? Viven de los residuos orgánicos que caen en el suelo. Las bacterias comen hojitas, se multiplican con esos residuos orgánicos. Entonces, luego la bacteria hace su función y le consigue nitrógeno a las plantas para que dé cosechas ricas en proteínas. De tal manera que, si quemo, le estoy diciendo bacterias, ustedes se fregaron. Yo voy a quemar estos residuos, ustedes miran a ver qué van a hacer. De tal manera que la quema es muy dañina por muchas cosas, pero una muy importante y que nadie la dice es la muerte de microorganismos y quitarles la comida a esas bacterias que el suelo necesita. Sigamos.